La religión del antiguo Egipto era un complejo entramado de creencias centradas en un panteón de dioses que personificaban fuerzas naturales, conceptos abstractos y aspectos de la vida y la muerte. Estos seres divinos no solo gobernaban el cosmos, sino que también influían directamente en la vida cotidiana, la política y los rituales funerarios. Ra era representado como un hombre con cabeza de halcón, coronado por un disco solar rodeado por una cobra. En su forma sincretizada como Amón-Ra, combinaba el disco solar con dos plumas altas, reflejando su fusión con Amón, el dios oculto de Tebas. Ra encarnaba el sol en su ciclo diario. Su culto tenía su centro principal en Heliópolis, donde se le adoraba como creador del universo a través del panteón de la Eneada. En el siglo XIV a.C., el faraón Akenatón impuso el culto monoteísta a Atón, eliminando a otros dioses. Tras su muerte, el culto a Ra-Amón fue restaurado. Osiris aparecía como un hombre momificado con piel verde o negra. Según el mito de Osiris, este dios fue asesinado y descuartizado por su hermano Seth. Su esposa Isis recuperó sus partes, lo momificó y, mediante magia, lo revivió para concebir a su hijo Horus. Osiris se convirtió en el gobernante del Duat, juzgando a las almas en la sala de las dos verdades. Allí, el corazón del difunto se pesaba contra la pluma de Maat para determinar su destino eterno. Su principal centro de peregrinación fue Ebaides, donde se celebraban los misterios de Osiris. Isis era representada como una mujer con un trono en la cabeza o con alas extendidas protegiendo a los difuntos. Isis era la diosa de la magia, los secretos y la sanación. En el mito osiríaco, usó sus poderes para resucitar a Osiris y proteger a Horus de Seth. Sus templos clave estaban en Fail, que fue su santuario principal hasta el siglo VI después de Cristo. En el mundo grecorromano, su culto se fusionó con el de diosas como Deméter y Venus. Isis era invocada como protectora de navegantes, madres y esclavos. Amón era representado como un hombre con dos plumas verticales y un disco solar. Originalmente dios del viento en Tebas, se fusionó con Ra para convertirse en Amón-Ra, patrón del Imperio Nuevo y símbolo del poder imperial. El templo de Karn que albergaba su estatua. Horus era representado como un hombre con cabeza de halcón o un halcón con la corona doble. Encarnaba la lucha entre el orden y el caos. Su ojo, restaurado por Thoth, se convirtió en amuleto de protección. Era adorado en Edfu, donde se representaba su victoria sobre Seth. Anubis era representado como un hombre con cabeza de chacal o un chacal negro. Guiaba las almas al Duat y supervisaba la momificación. En el libro de los muertos, se le ve pesando corazones junto a Osiris. Thoth era representado como un hombre con cabeza de ibis o babuino. Fue el inventor de la escritura y patrón de los escribas. Registraba el resultado del juicio de Osiris y mediaba en la lucha entre Horus y Seth. Los dioses egipcios no fueron estáticos. Por ejemplo, Amón-Ra surgió como fusión teológica para unificar el norte y el sur. Serapis, mezcla de Osiris y Apis, fue creado en la época ptolemaica para unificar cultos griegos y egipcios. Hathor, diosa del amor, podía transformarse en Sekhmet, reflejando la dualidad de la naturaleza. El culto a Isis fue tan influyente que en Pompeya se encontró un templo suyo, y el escritor romano Apuleyo la describe en El asno de oro como la Madre Universal. Horus, dios del cielo y los faraones. Horus, una de las deidades más antiguas y veneradas de Egipto, era representado como un hombre con cabeza de halcón, símbolo de su dominio sobre los cielos y la visión aguda que lo conectaba con el sol y la luna. Portaba la corona doble, del Shend, que combinaba la corona blanca del Alto Egipto y la roja del Bajo Egipto, representando la unificación del territorio bajo el faraón. Su ojo izquierdo, asociado a la luna, y su ojo derecho, vinculado al sol, eran emblemas de protección y equilibrio cósmico. En términos mitológicos y políticos, Horus encarnaba la realeza divina. Según la Eneada de Heliópolis, era hijo de Osiris e Isis, y su lucha contra su tío Seth por el trono de Egipto simbolizaba la eterna batalla entre el orden, Maat, y el caos. Tras derrotar a Seth, Horus recuperó el gobierno legítimo, convirtiéndose en modelo de justicia y legitimidad para los faraones, quienes se proclamaban su encarnación terrenal. Además de su papel guerrero, Horus era protector de las fronteras y garante de la fertilidad agrícola. En el mito osiríaco, su renacimiento, tras ser criado por Isis en secreto, reflejaba la resiliencia del poder real y la renovación cíclica de la naturaleza.
Su principal centro de culto era el templo de Edfu, uno de los mejor conservados de Egipto, construido durante el periodo ptolemaico, 237 a 57 AC. Allí se celebraba anualmente el Festival de la Victoria de Horus, donde se recreaba su triunfo sobre Seth mediante rituales dramáticos y procesiones de barcas sagradas. Los faraones realizaban ofrendas en su nombre para legitimar su mandato, y el ojo de Horus, Mudhat, se usaba como amuleto contra el mal y para asegurar la salud. Anubis, dios de la momificación y el juicio de los muertos. Anubis, señor de las necrópolis, era representado como un hombre con cabeza de chacal negro, animal vinculado a los cementerios por su costumbre de desenterrar cadáveres. Su piel oscura aludía a la putrefacción de la carne y al fértil limo del Nilo, símbolos de regeneración. Portaba un cetro Wes, poder, y el Ankh, vida, enfatizando su dominio sobre el ciclo muerte-renacimiento. En el más allá, Anubis era el guardián de las tumbas y el maestro de la momificación. Según el libro de los muertos, supervisaba el pesaje del corazón en la sala de las dos verdades. Allí, el corazón del difunto se comparaba con la pluma de Maat, verdad y justicia. Si el corazón era más ligero, el alma accedía a la Aru, paraíso; si no, era devorada por Ammit, el devorador. Antes del ascenso de Osiris como juez del inframundo, Anubis reinaba sobre el mundo subterráneo. Inventó las técnicas de embalsamamiento, como se narra en el mito donde preserva el cuerpo de Osiris tras su asesinato por Seth. Su culto se centraba en Sekare, la necrópolis de Memphis, donde los sacerdotes de Anubis, llamados Estrem, realizaban ritos funerarios y ofrendas de alimentos para el Ka-Nalma. En el Serapeum, las catacumbas de toros sagrados, se han hallado estatuillas de Anubis junto a momias de animales. Aunque su popularidad decayó con el tiempo, su imagen permaneció en papiros funerarios y amuletos colocados en vendas de momias. Seth, dios del caos y las tormentas. Seth, deidad ambivalente y temida, tenía una figura humana con cabeza de animal fantástico, llamado Sa, de hocico curvado, orejas rectangulares y cola bifurcada. Este ser, posiblemente inspirado en un oso hormiguero o un asno del desierto, simbolizaba lo extraño y lo indomable. Su pelaje rojizo asociado con las arenas del desierto y las tormentas. Como destructor y protector, Seth era el dios del caos, las sequías y las guerras. En el mito osiríaco, asesinó a su hermano Osiris y desmembró su cuerpo, desatando un ciclo de violencia con Horus. Sin embargo, también tenía un lado positivo. Como defensor de la barca solar de Ra, luchaba cada noche contra Apophis, la serpiente del caos que amenazaba con destruir el sol. En épocas de invasiones, como las de los Ixos, Seth fue reinterpretado como protector militar, pero su imagen se asoció posteriormente con fuerzas malignas, especialmente durante el Reino Nuevo, cuando se promovió a Osiris y Horus como símbolos de orden. Su principal centro de culto fue Ombos, actual Nakada, donde se le veneraba junto a la diosa guerrera Neftis. Durante la dinastía 19, faraones como Seti llevaron su nombre, pero tras conflictos políticos, su imagen fue vandalizada en monumentos. Aunque marginalizado, en los oasis del desierto occidental se mantuvo su culto como deidad de la fertilidad y las caravanas. Zat, dios de la sabiduría y la escritura. Zat, señor del conocimiento, aparecía como un hombre con cabeza de ibis, nave vinculada a la luna, o como babuino, animal que saludaba al sol con gritos al amanecer. Portaba una tabla de escriba y el Ankh, y en algunas representaciones, un disco lunar sobre su cabeza. Como escriba divino, Zat era el inventor de los jeroglíficos, las matemáticas, la astronomía y la medicina. En el mito de la contienda entre Horus y Seth, actuó como mediador, restaurando el equilibrio con su sabiduría. También se le atribuía el cálculo del tiempo, dividió el año en 365 días y reguló los ciclos lunares. En el juicio de los muertos, registraba el resultado del pesaje del corazón y anunciaba el veredicto de Osiris. Además, en el mito de la diosa lejana, convenció a Hathor, en su forma colérica de Sekhmet, de detener su masacre, usando cerveza teñida de rojo para engañarla. Su ciudad sagrada era Hermópolis Magna, Kemenu, donde se le consideraba creador del universo a través del sonido de su voz. El templo principal albergaba la colina primigenia, lugar de la creación según la cosmogonía local. Los sacerdotes de Zat, muchos de ellos astrónomos y médicos, custodiaban bibliotecas con textos científicos y mágicos. Su influencia trascendió Egipto, los griegos lo asociaron con Hermes Trismegisto, fusionando su figura en el hermetismo. Hoy, su imagen como dios de la escritura sigue siendo un símbolo universal del conocimiento organizado y la comunicación sagrada.
En el antiguo Egipto, Maat representaba un principio esencial en la cosmovisión y vida cotidiana de los egipcios. Asociada a la justicia, la verdad y el equilibrio universal. La figura de Maat, generalmente iconografiada como una mujer con una pluma de avestruz en la cabeza, se erguía no solo como una deidad, sino como el mismo concepto filosófico que regía la existencia. Su simbolismo estaba despojado de elementos bélicos o terrenales, reflejando una pureza y neutralidad intrínsecas que, además, se transformaban en un claro emblema moral que permeaba no solo lo terrenal, sino el más allá. En el contexto mortuorio, su pluma jugaba un papel vital en el juicio de Osiris, pues servía como una balanza celestial donde el corazón del difunto debía ser igualado en pureza para acceder al campo de juncos, el deseado paraíso eterno. En caso contrario, Ammit, la temida devoradora, consumía el corazón impuro condenándolo a una segunda muerte final. Por otro lado, Bastet, la diosa felina, representa una notable transformación anclada a la domesticación animal y sus implicancias culturales. Originalmente una leona guerrera, la imagen de Bastet se dulcificó hacia la de un gato doméstico, símbolo de protección hogareña y equilibrio emocional. Con el instrumento musical sistro, Bastet simbolizaba tanto alegría como plenitud doméstica, relacionada estrechamente con la fertilidad y protección familiar. En su honor, especialmente en Bubastis, se realizaban vigorosas festividades que simbolizaban la prosperidad y protección familiar. Los gatos, sagrados en su manifestación, gozarían en Egipto de una veneración continua incluso castigando su muerte con severidad. Hapi, por su parte, simbolizaba la abundancia del Nilo. Como representación de la fertilidad y fuente originaria de sustento, Hapi no solo marcaba el inicio de la inundación anual, evento crucial para la agricultura egipcia, sino que también se convertía en punto central de ceremonias y ritos durante el festival de Akhet. Aunque no se le atribuía rol creador, Hapi se celebraba y veneraba con ofrendas en el río. Hapi era considerado el padre de los dioses, por el sustento que proporcionaba desde su cañaveral mítico. La fiesta de Akhet simbolizaba la apreciación a la naturaleza bondadosa de Hapi, cuya deidad residía posiblemente en Alejandría, donde se creía que él soltaba los flujos vitales del Nilo subterráneo, vigilado por él. Así, el panteón egipcio se instalaba como un complejo entramado de divinidades simbolizando fuerzas y dualidades dentro de un cosmos ordenado. Las dualidades de Maat contra Isfeto de Osiris versus Seth ilustran un mundo en busca de armonía, mientras que símbolos políticos como la asunción de Ramsés II como encarnación de Seth, para subrayar su poder militar, muestran la funcionalidad política de la religión egipcia. Este reflejo teológico y simbólico de los egipcios no solo legitimaba el poder sino que cohesionaba civilización, asegurando su perennidad ante la evolución cultural. El sincretismo, visible en formas híbridas como Amon-Ra o Serapis, acompañaba la expansión de esta cosmovisión, integrando y transformando el panteón egipcio hasta tiempos modernos. Al pasar del tiempo, los ecos de estas creencias permanecen, incorporándose a conceptos y comportamientos actuales desde la jurisprudencia inspirada en Maat hasta una perdurable veneración de los gatos y la siempre vitalista relación entre Egipto y el Nilo, como un hilo de vida inquebrantable. Mitos, leyendas, sueños y fantasías.